que quizá no nos gusta a muchos y que hasta nos da miedo. Dice, revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Y ese es uno de los atributos de Dios, hermano. Cómo el Señor está en medio incluso de las tinieblas y de la oscuridad. Y ese es uno de sus atributos. Y es algo crucial que nosotros también tenemos que entender. Porque esos son esos misterios no revelados o que no comprendemos a veces de la palabra de Dios. Porque Él lo creó todo. El Señor creó todo. Todos lo sabemos. Y se refleja pues en su creación porque dice, Él creó los cielos, creó la tierra, había caos, creó orden, había oscuridad, Él creó la luz, pero Él se mueve en todo eso. El Señor se mueve en todo. No hay nada de lo creado en lo que el Señor no esté y no se mueva. Porque para Él no hay nada oculto. ¿Por qué? Porque lo creó. Pero para nosotros, sí hay muchas cosas en nuestras vidas, aún adentro de nosotros mismos, que no están reveladas. Y que son cuestiones que a veces decimos nosotros, ese pasaje es oscuro, o en la vida, ¿no? Ese venir de periodos de oscuridad que tenemos, ¿no? Porque como nos dice Juan 1:3, que como creador de los cielos y la tierra no hay nada hecho que no haya conocido. Así que es algo que aparentemente todos como que lo entendemos, lo manejamos, pero si se dan cuenta no es así. Como hijos de Dios, muchos de estos misterios no los entendemos y sobre todo porque no lo hemos estudiado y no le hemos pedido a Dios. Porque miren, yo hasta ahora que estudié este tema, a ver cuántos de nosotros antes de esto habíamos pensado en el misterio de la oscuridad. Les aseguro que cuando usted pensó en la oscuridad, usted luego piensa en el diablo, ese es o en Darth Vader, algo así, ¿va? Pero son temas que nosotros como hijos de Dios muchas veces no procedemos como que a decir, bueno, me voy a parar acá, ¿qué es esto? ¿Por qué se menciona tanto en la Biblia tinieblas, oscuridad y que Dios está ahí? Pues también, y bueno, ese es un misterio. Y hoy vamos a tratar de velar un poco ese misterio. Porque el Señor dice, yo formo la luz y creo la oscuridad. Así lo dice Isaías 45:7. Entonces el Señor formó la luz y creó la oscuridad. Y la oscuridad siempre para nosotros los seres humanos, la oscuridad nosotros la percibimos como algo tenebroso, algo que no queremos estar. Y a la mayoría, el 99.99 de los seres humanos, le tememos a la oscuridad. ¿Qué hace usted si entra a una casa así que está oscura y de repente la casa es de madera y truena por ahí? Ya se pone usted con la piel de gallina porque dice, en esta casa espanta. Y que tal vez fue un mueble de madera que tronó, cualquier cosa. Entonces la oscuridad a nosotros los humanos nos aterra. Pero vemos que la oscuridad, en esa oscuridad también está Dios, porque Él formó tanto la luz como la oscuridad. Porque nuestro Dios se reveló a nosotros a través de todas sus obras, y así se revela. Todas sus obras
incluyéndonos a nosotros y todo lo que hay en el universo, fueron creados por Él. ¿Y muestran qué? ¿Qué nos muestran? El poder infinito de Dios, su gloria eterna, su gloria magnífica. Cuando estamos en un lugar donde no hay luz eléctrica, porque aquí en la ciudad es muy difícil percibirlo, pero me imagino que todos en determinado momento de sus vidas han ido al interior. Y cuando uno está en el interior, que no hay tanta luz y mira hacia el cielo, ¿qué se ve? La oscuridad, ¿verdad? Porque estamos de noche. ¿Y qué más se ve? Las estrellas brillando, la luz. Y ahí vemos cumplida la palabra de Dios. Yo estoy en donde? En la oscuridad y en la luz. Yo la formé. Porque si Dios hubiera querido, tal vez hubiera dicho, bueno, voy a, en lugar de que sea negro, que sea café. La oscuridad, no, pero el Señor, como es infinitamente sabio, lo creo así. Fíjense que entonces el Señor se muestra ahí en su poder, en su infinita mente, que nosotros también, es imposible que la alcancemos, pero sí podemos nosotros llegar a entender esos misterios. Porque descubrirlos para los ojos humanos es difícil porque para nosotros son invisibles. Para nosotros son invisibles, hermanos. Fíjense que el rey Nabucodonosor en Daniel 2:47 nos da testimonio de eso, de que Dios es un Dios de misterios, pero que Él puede revelar los misterios a sus hijos, si nosotros nos aplicamos, hermano. Porque esa también es otra cosa, pues. Porque el Señor no nos va a revelar sus misterios si no nos aplicamos. Porque no vamos a querer que el Señor, ay Señor, revélame los misterios, y no oramos, no leemos la palabra y bueno, y etcétera, etcétera. Usted me entiende, ¿va? Es usted un niño mal portado, ¿va? Entonces va a ser difícil, ¿va? Solo que el Dios tenga misericordia de usted y lo haya escogido, entonces le vaya dando, pero va a ser muy difícil, porque también primero lo va a procesar, para que llegue a ese propósito que Él quiera, de que usted pueda recibir esos misterios. Y Daniel, pues, era uno de ellos. Y en la palabra se nos dice que Nabucodonosor dijo, el rey respondió a Daniel y dijo, ciertamente vuestro Dios es un Dios de dioses y un Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Fíjense que lo mismo pasó con José. José pudo interpretar los sueños del faraón. Nadie podía. Pero al Señor le plujo decir, bueno, se lo voy a revelar a mi hijo José. Y él pudo revelarse. ¿Y en qué momento se produjeron esos, llamémosle, esos enigmas, esos misterios? Fueron en sueños. En los periodos de oscuridad en la que nosotros estamos durmiendo, el Señor le dio esos sueños. Y ahí vemos también, pues, cómo el Señor nos dice, bueno, mis hijos son capaces de conocer esos misterios, porque yo se los voy a revelar. Entonces, esa ausencia de luz que representa la oscuridad, que para nosotros es totalmente desdibujada, hermanos, a nuestra visión, y que también nos confunde muchas veces y nos hace no saber a dónde vamos, porque si usted entra a una habitación oscura y no conoce la casa o el lugar donde entró y está oscuro, lo más seguro es que se empiece a topar con los muebles, ¿va? O se caiga y se lastime. Ahora, si usted entra a su casa, enciende la luz, ¿va?
porque ya sabe dónde está el switch. Igual nos pasa en la vida cristiana. En Cristo ya sabemos dónde está el switch. Ya sabemos cómo prender esa luz. Sin Cristo, hermanos, vamos a seguir en las mismas. Vamos a entrar al lugar oscuro y no vamos a saber dónde está el switch y nos vamos a topar con todo y nos vamos a lastimar. Entonces, y entramos en ese momento, en ese lugar de oscuridad que le digo, nos vamos a lastimar. Pero en la vida, ¿qué pasa? Entramos en momentos de miseria y adversidad. Porque no entendemos ese misterio del Señor, de esos momentos de la vida de oscuridad, en los que el Señor, ahí está. Y así nos lo dice el Salmo 107:10, que dice que la oscuridad es un estado de miseria y adversidades. También se nos dice que la oscuridad es un símbolo de ignorancia. Efesios 4:18, así nos lo dice también. Porque, hermanos, como se los venía diciendo, los que caminamos, no, bendito Dios, nosotros ya no, o los que caminan en la oscuridad, no saben a dónde van. Y es lo que le está pasando al mundo y lo que le pasa a mucha gente, y aún a muchos cristianos, porque no hemos sabido develar estos misterios. Entonces, el mundo no sabe a dónde va, y por eso miren todo lo que nos está pasando ahorita, o lo que ha pasado, lo que ha sido la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, hermanos, ha sido caótica y confusa. Ustedes ven la historia de la humanidad y no encuentran un periodo de paz. No encuentran un periodo donde no haya habido conflicto, donde no haya habido caos, donde no haya habido confusión. Porque no lo hay. Solo en Cristo Jesús y en Dios, cuando Él, que ya poquito falta para que venga, y su segunda venida, y después pues todos ustedes ya saben lo que se nos prometió, ese mundo donde Él va a ser nuestro rey. Pero nosotros acá, en este mundo, en este planeta, el caos y la oscuridad es lo que gobierna. Y los cristianos, pues, dice que somos la luz del mundo, porque conocemos la palabra. Entonces, nosotros, hermanos, hemos superado ese estado de oscuridad, porque ya somos conocedores de la palabra. Pero aún así, a nuestras vidas, hermanos, vienen periodos también de oscuridad. Y saben otra cosa, que adentro de nosotros también hay cajoncitos ahí, miren ustedes, en nuestro corazón y en nuestras mentes, que son también lugares de oscuridad. Y que muchas veces ni los conocemos. Y si los conocemos, no hacemos nada por enderezarnos. O también el Señor nos está también requiriendo otras cosas para concedernos esas peticiones. Es así como el Señor, hermanos, actúa también en nuestras vidas. En que Él está deseoso, hermanos, de que esos lugares profundos, esos lugares escondidos, donde hay oscuridad y donde Él también está presente, nosotros podamos alejarnos de ellos, hermanos. ¿Y qué hacemos? Buscar la luz. El ejemplo que les ponía de entrar a una habitación oscura. ¿Qué es lo primero que hace uno? Encender una luz. Y nosotros ya tenemos esa luz, que es Jesucristo. Ya en nuestros corazones Él ya nació. Ya Él ilumina nuestras vidas. Ya Él está ahí. Ya no somos hijos de la oscuridad. Pero aún así, hermanos, vienen periodos de oscuridad en nuestras vidas. Y aún así, hermanos,
como les dije hace un ratito, hay lugares de oscuridad en nuestro corazón y mente. Pero lo glorioso de nuestro Padre también es que Él, como está interesado en que no nos perdamos, no se le pierda a nadie, y en perfeccionarnos. En la palabra también se nos dice que Dios no solo saca las cosas profundas de la oscuridad, sino también las cosas más profundas de la oscuridad más oscura. Fíjense, la oscuridad más oscura. Valga la redundancia. Incluso el Señor conoce los secretos de la muerte y de la tumba. Porque el Señor ya estuvo ahí. Cristo ya estuvo ahí. Porque Él murió y resucitó. Y resucitó, hermanos, en gloria. Él estuvo en ese lugar oscuro que es una tumba. Pero Él resucitó. Y resucitó en gloria. Y Él conoce también, miren, esos planos oscuros que hay en nuestro corazón. Él los conoce también perfectamente. Él sabe esos secretos ocultos y esas maquinaciones de los seres humanos. Miren todo lo que estamos viendo. Todos estos rumores de guerras que estamos viendo. Hermanos, el mundo está en una encrucijada tremenda. Tremenda. Pero ustedes creen que Dios en este momento oscuro de la humanidad, porque ese es un momento muy oscuro de la historia humana. ¿Saben por qué? Porque nunca el hombre había tenido el poder de destruir este planeta en cuestión de 2 o 3 días. Nunca el ser humano había tenido ese poder. Jamás. Y hoy sí lo tiene. Ustedes han oído lo que dice ese señor Putin. A ustedes, bueno, nosotros estamos esperando al Señor, su segunda venida, y todo está en manos del Señor. Pero miren el caos, la confusión, la angustia que hay en muchas personas que no conocen de la palabra, que no conocen al Señor. Este señor en Rusia ya dijo que en cualquier rato él deshace Europa y Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos qué le contestó? Le contestó más seriamente, hermanos. Le dijo que cuidara sus palabras, porque a ellos no los iba a intimidar, y que se diera cuenta que una guerra de esa naturaleza destruiría el mundo. Fíjense, hermanos, qué terrible. Si usted no está enterado de las noticias, pues entérese, ¿sabe por qué? Para que vea la cuenta regresiva y se ponga mejor a seguir orando, clamando y viviendo en santidad, hermano, porque el Señor ya viene. Todas esas cosas, miren, hoy estaba viendo ustedes que ya la China también ya le está echando la culpa a Israel y que no sé qué va a hacer. Miren, todas las naciones están volteando contra Israel. Ahí estaba viendo una noticia que ya los gringos tampoco les quieren vender armamento, y en las Naciones Unidas por ahí hay una ponencia que ya no se le venda armamento a Israel. O sea, hermanos, la palabra se recuerda lo que dice Apocalipsis: Israel se va a quedar solo, y cuando vemos esto decimos, uy, cada día está más cerca esto. Pero miren, son momentos de oscuridad de la humanidad, de angustia, hermano. Pero ¿quién está en medio de esa oscuridad, hermanos? El Señor. El Señor, porque Él sí conoce lo que nos dice la palabra en Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, hermanos. Entonces, en Marcos 7, del 20 al 23, también se nos dice: lo que sale del corazón del hombre, eso sí lo hace impuro, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades,
el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Pero hermanos, todos esos son aquí, miren, este es un listado, yo digo que hasta se quedó chiquito, fíjense, de los lugares oscuros que hay en nuestro corazón. Porque nuestro corazón, y saben cómo lo veo yo, ustedes, tenemos un corazón así como que es de aquellas lamparitas que tienen oídos, ¿va? Entonces, hay unos oídos por donde sale la luz, ¿va? Pero hay otros donde no hay luz, que se mira oscuro, ¿va? Así es nuestro corazón, hermanos. Está así, hay algunos compartimientos que los tenemos bien iluminados, ¿va? Pero hay otros que no. Y el Señor los conoce. Entonces, esas maquinaciones de las naciones que en este momento va de mostrarse los dientes ahí y a ver quién dispara primero, ¿va? El Señor las conoce. Él conoce los planes de Putin, los planes de Xi Jinping, los planes de ese señor de Corea del Norte, que también dice que tiene misiles intercontinentales y que en un ratito puede deshacer ciudades de Estados Unidos, ¿va? O Corea del Sur y de Japón y todo. Miren, es una de amenazas. ¿Y qué vemos, hermanos? Es una oscuridad que nos está rodeando. Es una oscuridad. Porque Europa ahora, ¿qué está haciendo? ¿Invirtiendo en qué? En su industria militar, porque ya les agarró el miedo, pues. Porque la oscuridad, hermanos, también que genera temor. Y eso el Señor no quiere que nosotros en nuestros lugares oscuros o en nuestros momentos de oscuridad temamos. No temamos, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Y nosotros como hijos de Dios, si seguimos firmes en la fe, hermanos, si seguimos firmes en su palabra, creyéndole y creyendo sus promesas, hermanos, al final de este túnel, de estos momentos que estamos viviendo y que se van a poner peor, porque yo no creo que se van a poner mejor, la luz de Jesús debe ser ahí sí que nuestro faro, hermanos. Porque en la oscuridad, ¿qué guiaba los barcos antes? Los faros. ¿Qué buscaban los faros, los navegantes cuando iban llegando a puerto? Buscaban la luz de los faros, porque los iba a guiar. ¿Por qué? Porque los alejaba de los sitios de peligro del mar. O sea, porque si no iba por donde era, podía encallar el barco. Hermanos, y Cristo es nuestro faro, es nuestra luz, es nuestra guía. En medio de toda esta oscuridad, de este caos que estamos viviendo, hermano, en este mundo. Ahí está ese faro, ahí está Cristo. Nosotros ya lo conocemos, no tenemos por qué perdernos. Pero aún así nos perdemos. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la vida y nuestro propio corazón duro no nos hacen ver la luz. Y en medio de la oscuridad nos desesperamos, nos angustiamos, porque no entendemos, hermano, ese misterio del Señor, que Él también está en la oscuridad, porque para Él no hay nada fuera de control. Incluso, hermanos, nosotros como hombres en nuestro corazón, miren, todo el mundo repetimos esto. Ustedes este versículo lo sabemos muchos de memoria. Jeremías 17, 9, 10 dice: el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras, hermano. Entonces, ¿ustedes creen que está oculto al Señor lo que venimos platicando? No. Al Señor no está oculto todo lo que también usted y yo maquinamos en nuestra cabecita y en nuestro corazón. No está oculto. Porque
Y también dice que Él pone a prueba el corazón, ¿verdad? Escudriño la mente y pongo a prueba el corazón. O sea, hermanos, que para Él no hay nada que no conozca, porque Él es la luz en medio incluso de las circunstancias difíciles de nuestra vida. Ahí está presente. Y ahora, hermanos, vamos a hablar de algo que fíjense que aquí la pastora ahorita me ayudó en la prédica. Ella dice que le preguntaba al Señor, ¿por qué ya no me encuentro dinero? Y hermanos, yo descubrí algo haciendo esta prédica, que como cristianos, yo creo que es la pregunta que más seguido le hacemos al Señor en medio de los momentos de oscuridad. ¿Cómo va a decir usted que no? No va a decir que usted no le ha dicho al Señor, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Señor, ¿por qué me sigue pasando a mí? Señor, ¿por qué mi familia, puchica, siguen siendo así bien cardiaquitos? Señor, ¿por qué mi negocio no hay modo que se levante? Señor, ¿por qué no consigo trabajo si te oro y no hay modo? ¿Por qué me va mal? Y cuando la pastora ahorita decía, yo le pregunté al Señor, ¿por qué? Hermanos, porque esa pregunta, miren la redundancia, se la vimos haciendo al Señor a cada rato. ¿Y cuándo sacamos nosotros el por qué? En los momentos de oscuridad de nuestras vidas. O cuando nosotros desarrollamos o somos víctimas de aquellos ataques del enemigo en los que permitimos que nos entre la depresión, que nos entre la angustia, la desesperación, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? En esos momentos también nuestro corazón se convierte en tal vez aquellas lucitas poquitas que habían por ahí, las apagamos. Y también nuestro corazón se convierte en un lugar de oscuridad. Y nos olvidamos que hay un Dios que quiere que estemos firmes. Que aunque no sepamos lo que está pasando a nuestro alrededor, aunque estemos en un cuarto oscuro, en el que no podemos ver que hay nada y que si damos el paso puede ser que nos caigamos, pero si nosotros le creemos a Dios y tenemos fe, hermanos, en ese cuarto oscuro usted va a poder caminar y no se va a tropezar. Porque usted conoce y porque ya le fueron revelados los misterios de la oscuridad, hermanos. ¿Sabe usted que los ciegos, esos andan todo el tiempo en oscuridad? Pero un cieguito bien entrenado no se cae, se cruza las calles y todo. ¿Pero por qué? Porque a él le revelaron, ¿qué les revelaron a ese cieguito? Misterios que usted y yo no sabemos, pues secretos. ¿Cómo debe guiarse? ¿Cómo debe usar el bastón? ¿Cuánto que él tiene? Fíjense que hasta los cieguitos, yo les digo por qué, porque yo tuve una compañera en la universidad, en la escuela de historia, que era ciega. Y un día ella me explicó todo cómo hacían ellos porque yo le dije, mira, Laida, ¿y cómo le haces para venir a la U y no chocarte con los escritorios y todo? Porque yo ya el primer día hice esto y esto y esto, y yo estoy entrenada porque memorizo cuántos pasos, a la gran, entonces no es nomás así. Pues igual es con el Señor, igual es nuestra vida cristiana, igual, hermanos. Así como esos ciegos que se mueven en la oscuridad, en medio de la luz, fíjense. Miren, parece una contradicción. Pues nosotros movámonos al revés, en la luz, en medio de la oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz es Jesucristo. Él es nuestra lámpara. Él guía nuestros pasos. Y como dice su palabra, aunque pasen valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Valle de sombra y de muerte.
Cuando se habla de muerte, se habla de tumba. ¿Quién venció a la muerte? Cristo. La tumba es un lugar de oscuridad, hermanos. Allí está también Cristo. Él nos va a sacar. Él te va a sacar de la tumba de tu depresión. Él te va a sacar de la tumba de tu crisis económica, de tu crisis matrimonial, de cualquier crisis en tu trabajo. Un jefe de esos abusivos, ¿verdad?, que abundan en estos tiempos. Orgullosos e engreídos porque como no conocen la palabra de Dios, cree que llegó a ser gerente general y ya agarró el mundo. Y tiene derecho a humillar y portarse como le dé la gana con los demás. Pero a un jefe así, que te hace pasar momentos oscuros de tu vida en el trabajo, ahí también está el Señor moviéndose. Porque el Señor tiene un propósito. Y si ustedes ya se dieron cuenta, el tema es la oscuridad, hermanos, por si no se habían dado cuenta. De eso estamos hablando, de la oscuridad que se nos habla en la Biblia, de ese misterio, y que nosotros tenemos que entender que ahí también está Dios, porque Él también la creó. En hebreo, fíjense que el término oscuridad dice que se llama osek, y aparece 81 veces en el texto hebreo. Se refiere a la oscuridad de forma literal y figurada. Literalmente se puede referir a la oscuridad de la creación y la noche. Figuradamente puede referirse a la muerte. Lo que hemos venido platicando, hermanos. También en Job 17:12 se nos dice que, y en hebreo también significa un periodo de tiempo de dolor y de dolor y sufrimiento. Fíjense que esos periodos, las pruebas que nosotros le llamamos, ¿verdad, hermanos? Los gigantes que le llamamos también, tienen que ver con esto, con la oscuridad, porque también son periodos de dolor y sufrimiento, en los cuales el Señor está interesado, hermanos, como siempre lo decimos, no en nuestras circunstancias personales, sino en el propósito que Él tiene para nosotros. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, guiados por el Espíritu Santo. Porque a nosotros los seres humanos, ¿qué nos gusta, hermanos? Toda la vida estar bien claritos, ¿va? Saber y entender y sentirnos seguros, ¿va? Porque si hay algo que no sabemos, no entendemos o pasa, luego, o como decimos en buen chapín, nos zafan la alfombra, ¿va? Así decimos en chapín, ¿va? Ustedes como guatemaltecos me entienden, los que nos ven en línea, pues también espero que entiendan, ¿verdad? Porque entramos que perdemos nuestra seguridad, perdemos nuestra estabilidad, ya sea económica, emocional, espiritual. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué debemos hacer cuando se nos apaga la luz? ¿Qué hacemos como cristianos? Porque la luz, hermanos, en la vida cristiana, como que el generador va, siempre nos anda probando porque a cada rato se nos va la luz, ¿verdad? No tan seguido, pero sí se nos va, hermanos. ¿No le ha pasado a usted? Que a veces incluso nos engañamos. Fíjense que yo hace años pasé una crisis de mi vida así, pero bien, durísima ustedes. ¡Ja! Sufrí horrores. Y yo decía, como dice el himno nacional, con ciega locura, decía yo, yo digo que en mi vida, después de esto, a mí Dios no me va a mandar otra prueba como esta. Yo no creo que nunca voy a sufrir como ahora. Ya va a venir solo cosas lindas o menores. Ay, Dios, ustedes. Más me tardé, digo yo, en pensar en eso, que al tiempo, poche, otra prueba. Y ahí ya me cambió la percepción, hermanos. Ahí fue donde ya dije yo, uy, Señor, qué insensato fui empezar eso. Porque, ¿qué pasó? Entonces no oí bien, no entendí bien, no desenmarañé la palabra de Dios.
y no entendí este misterio de la oscuridad que también tenemos en diversas etapas de nuestra vida. Y fíjense que lo que se nos dice en la palabra: ¿quién hay entre vosotros que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz? Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Isaías 50:10. Hermano, ¿de quién nos está hablando aquí Isaías? Aquí no nos está hablando de un hombre cualquiera. ¿Nos está hablando de qué? De aquellos que obedecen la voz del Señor. De aquellos que confían en el nombre de Dios. Aquellos que a través de diferentes periodos de oscuridad, hermanos, de nuestra vida, se van fortaleciendo en la fe. Porque fíjense que el Señor como que dice: bueno, mijito, ya sacaste 100 puntos en la prueba anterior. Bueno, en la próxima quiero que saques unos 500. Entonces ahí va otra vez. Y corre, va de nuevo. Porque el Señor constantemente, hermano, a través de nuestros periodos de oscuridad en la vida, constantemente está probando nuestra fe. Constantemente. ¿Y saben por qué? Ustedes se han visto esos documentales. Los deportistas de alto rendimiento, ¿a qué los someten? A la puchica, ustedes, a unas pruebas increíbles. Primero le dice: va, échate 10 vueltas. Y ahí, va, ahora dale 15. Ahora dale 20. Ahora dale 25. Ahora dale 30. Y el otro pobre. ¿Pero qué? O los que levantan pesas. Esos empiezan que 10, 5, 20 libritas y ahí van. Y de repente les ponen aquí así y ahí está que se doblan, ¿verdad? Pero miren los cuerpazos que llegan a tener, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros a través de los periodos de oscuridad: fortalecer nuestro músculo de la fe, para que nosotros seamos Mister Universo de la fe. Eso es lo que quiere el Señor en nuestros periodos de oscuridad, hermanos. Eso es. Él quiere que en la incertidumbre de la vida, hermanos, y de nuestras circunstancias, nosotros confiemos en Él. Y no digamos como Habacuc: ¿hasta cuándo debo de pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Fíjense lo que dijo Job también: Dios ha cerrado mi camino para que no pueda moverme. Hundió mi senda en oscuridad. Hermanos, todos los hombres de la Biblia han pasado por periodos de oscuridad, pero todos han salido bien librados. Miren lo que dijo Job: saldré pulido como el oro. Y Job salió pulido como el oro. Igual vamos a salir nosotros, hermanos. Creámosle al Señor. Creámosle que igual vamos a salir nosotros, pulidos como el oro, como lo dijo Job. No vamos a salir así todos opacones. No, hermanos, así el oro, metal más precioso. Usted ha visto el oro bien pulidito, cuando usted pone sus cadenitas de, no aquellas que usan ahora, así ciertos personajes de la vida, del mundo de hoy, va, que es gruesota, bien puliditas, es como habría. Pero fíjense que todos los hombres de la Biblia pasaron por periodos de oscuridad. Y hermanos, nosotros no somos la excepción. Porque la fe debe fortalecernos, porque fíjense que los hombres y mujeres de Dios desarrollan su fe en los tiempos de oscuridad. Miren, yo anoche veía una serie ahí de David. Y yo, Señor,
Yo había visto un montón y leído un montón de veces ese periodo de David y Goliat. Pero saben una cosa, ahí había un periodo de oscuridad para Israel, para todos. Estaban todos muertos de miedo de Goliat. Y así nos pasa a nosotros en los periodos de oscuridad. Nos entra el miedo. Tiene crisis económica, me van a quitar la casa, me van a quitar esto, y puede ser que se la quite. Pero ¿será que Dios lo va a dejar tirado el resto de su vida? No es cierto. No es cierto. El Señor algo va a hacer. Lo va a colocar en otro lugar, le va a proveer. Porque Él tiene un plan, un propósito. Que para nosotros puede ser oscuro, pero para Él no, porque Él está metido ahí en esa oscuridad. ¿Y saben por qué? Porque el Señor da las estrategias que nadie conoce. Cuando tenemos fe en medio de la oscuridad, el Señor nos va a dar la estrategia. Y una estrategia que nadie conoce. Miren, yo anoche entendí eso, fíjense, dije yo, Señor, si tú le das a uno nuevas estrategias y tiene fe en medio de la oscuridad. En medio de esa oscuridad que estaba viviendo Israel y de ese gran miedo que tenían, que nadie de los mejores valientes del ejército israelí se atrevía a enfrentarse a Goliat porque decía, este nos va a hacer pedazos. ¿Quién fue el único que dijo que no? David. ¿Por qué? Porque dijo, ¿quién es este que está aquí en contra del Dios vivo? ¡Ja! Déjenme a mí, yo sé que le voy a cortar la cabeza. Y le cortó la cabeza. ¿Y quién le dio la estrategia para vencerlo? Porque toda la mente humana, fíjense hermanos, la mente humana que decía, como decimos en guatemalteco, a los pequeñitos les decimos istos, ¿va? Isto, ni siquiera sabe manejar la espada. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando en la mente del hombre y en la tecnología del hombre. ¿Quién le dio la estrategia a David para vencer a Goliat y sacar a Israel de ese momento de oscuridad? El Señor, porque nadie se imaginó, ni siquiera Goliat, que el otro iba a sacar una onda y de una pedrada se lo iba a, como decimos en buen chapín, se lo iba a echar, o sea, lo iba a matar. Hermanos, el Señor ya lo hizo en la Biblia, ya nos dejó ese mensaje oculto. Fíjense que anoche a mí eso me hizo así, clic. Dije, Señor, en medio de la oscuridad, aunque todo el mundo diga, ya está hundido, ese ya no tiene salvación, ese ya no tiene remedio, es mentira, hermanos. Si nosotros decimos, ¿quién es este que está frente a mí? ¿Qué es esta oscuridad que se ha venido sobre mi vida? ¿Que me amenaza y me quiere dar? No, yo tengo un Dios vivo que puede convertir esa oscuridad en luz y sacarme victorioso. Y entonces el Señor va a decir, ay juela, este no sacó 500, este sacó 5 millones de puntos. Le voy a revelar cómo sacarlo de ahí. Así como lo hizo con David. Porque yo les aseguro que fue el Espíritu de Dios el que le dijo, mira, y como vos sos bueno para la onda, metele una pedrada. Y hasta le dijo dónde tenía que colocársela. Porque él le pudo haber tirado al pecho, aquí no le hubiera pasado nada a Goliat. Pero miren, se la pegó aquí. Y no sé si ustedes han estudiado esa cosa de anatomía, un golpe aquí. Yo me recuerdo que cuando estudié artes marciales, habían algunos golpes específicos para matar y que no haga, bueno, en los gimnasios no los enseñan, pero tenía un profesor que sí nos enseñaba. Entonces hay ciertos golpes, hermanos, que si uno los pega bien puestos, aún con la mano, puede causar serios daños a la persona e incluso la muerte, porque son puntos muy claves. Entonces esas estrategias las del Señor. Estrategias, hermanos, secretas. Salidas que para nadie son de su conocimiento y de pronto, ¡pum! ¿Cómo no se nos había ocurrido? Dice uno. ¿Cómo que no se me ha ocurrido? Si es el Señor el que te agarró y te dijo, bueno, mijito, aquí miras esto.
Porque Él está fortaleciéndonos en la fe. Porque solo Él, Señor, nos puede llevar a esa claridad. Solo Él está en medio de eso. Aunque Él se reserve las explicaciones. Y aunque nosotros le estemos alegando, ¿por qué no me explican? ¿Por qué, Señor? No, ¿por qué aquí? ¿Por qué? Y el Señor dice, no, yo sé lo que hago. Yo soy tu Dios. Créeme. Yo te prometí. Y si me crees, pues ahí voy. Si no me crees, pues bueno, yo quiero que sacarte así como le dije, puro campeón de fisicoculturismo, así que te voy a subir un poquito más las libritas porque creo que tu músculo de la fe todavía le falta. Y seguimos. Entonces, hermanos, es mejor servir al Señor en la oscuridad que estar solo en la luz de los hombres. Es el ejemplo que les ponía David. Si David se hubiera tragado todo lo que decían de él, el ejército y al propio Saúl, y si él se hubiera visto a sí mismo en el espejo, ahí de veras, no sé si habían espejos en ese tiempo, no eran como los de hoy, pero sí había. De veras, pues estoy muy chiquito, estoy muy enclenque, nunca he agarrado una espada en mi vida, me va a hacer pedazos. Pero no, él creía en ese Dios vivo, él creía en el Dios de Israel que protegía a su pueblo. Hermano, y nosotros somos pueblo de Dios. Y eso, miren dónde ha llevado el Señor a su pueblo. Lo regresó a su tierra, ahí lo tiene, le va a la victoria. ¿Y a nosotros qué? ¿Acaso ellos son mejores que nosotros, pues? ¿O tienen más privilegios que nosotros ante el Señor? No, hermanos, estamos así igualitos. Lo mismo va a hacer con nosotros si tenemos fe. ¿Y saben algo? Yo me admiro de los videos que veo de esos judíos. Que bueno, ya no los miro porque ya me cayó mal uno porque empezó a hablar mal de Cristo y ya está blasfemando contra mi Señor. Pero ¿saben qué me admiro de ellos? La fe que tienen. Ellos lo declaran. Así dicen, Hashem nos dará la victoria. Y no salen de ahí. Hermanos, nosotros tenemos esa fe. Pero no lo dicen así, Hashem nos dará la victoria. No, se sienta en la convicción, hermano. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que en esos momentos de oscuridad de nuestra vida, que en la oscuridad de la vida, en la oscuridad de nuestras circunstancias, nosotros digamos así, el Señor me dará la victoria. En Cristo soy más que vencedor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque no dice, en Cristo así de repente es algo bien. No, soy más que vencedor. Hermano, dice más, o sea, es un superlativo. Va más allá de lo que tu mente o la mía puede pensar de lo que es ser un vencedor. Porque, hermanos, en nuestras fuerzas, en nuestro razonamiento, no vamos a salir. En el razonamiento humano es difícil, hermanos, que salgamos adelante. Fíjense que en la palabra, miren lo que dice Isaías 50:11. He aquí todos vosotros que encendéis fuego, que os rodeáis de teas, andad a la lumbre de vuestro fuego y entre las teas que habéis encendido. Esto os vendrá de mi mano, en tormento yaceréis. Miren qué advertencia más terrible la que nos hace aquí en Isaías. Porque dice, encendéis vuestro fuego. No encendemos el fuego de Dios, hermanos. Usted o yo encendemos el fuego de Dios en medio de nuestras tribulaciones, angustias y periodos de oscuridad en la vida. ¿Encendemos ese fuego? No, casi siempre no lo hacemos, hermano. Despuesito casi lo hacemos, ¿verdad? Cuando vemos que la cosa se puso más complicada. ¿Qué hacemos? Entonces empezamos a rogar. ¿Pero qué encendimos primero, hermanos? Encendimos nuestro fuego. ¿Y nuestro fuego nace de dónde?
de aquí y de aquí. Porque queremos confiar en nuestras fuerzas, en nuestro razonamiento, en nuestras interpretaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor nos dice, no, créeme, yo lo haré, yo lo dije, yo lo haré. Porque ¿no será que el Señor quiere tratar algo en nuestra vida? ¿No será que el Señor tiene otro propósito para nosotros? Que el Señor pues también quiere que escudriñemos y seamos conocedores de sus secretos. Y Él, hermanos, nos dará las estrategias si caminamos con Él. Y nos dejamos guiar, hermanos, por el Espíritu Santo. Fíjense que Pablo, ¿qué pasó con Pablo? Pablo quería ir a predicar al Asia, ¿se recuerda? Pero ya no se fue para el Asia. Sino, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo dijo que no fuera. Ahora, hermanos, nosotros hemos desarrollado ese músculo espiritual de saber, entender e interpretar y oír la voz de Dios a través del Espíritu Santo, y que no hagamos lo que nos da la gana o lo que nuestro propio razonamiento dice. Hermanos, tenemos que ejercitarnos. Yo no digo que lo he logrado, porque todos lo hacemos. Es cierto, no está mal que pidamos consejo a la familia, a amigos, pero hermanos, si pide consejo a gente sabia, ¿va? Pero no le va a pedir consejo a alguien que esté peor que usted, ¿va? Si usted tiene crisis en su matrimonio y va con alguien que se divorció, hermano, ahí ya se fregó, ¿qué le va a decir el otro? Si vos divorciate vos, las mujeres son una desgracia, vos. Son lo peor que pudo haber hecho el Señor. Y si usted es mujer y va con una mujer, ay sí, los hombres son inaguantables. No lo aguantes, mételo preso. Hermano, entonces usted en sus momentos de oscuridad de la vida, lo que sea, no está mal que pida consejo, pero pida consejo de gente sabia, pida consejo de gente que esté en el mismo sentir que usted. No vaya con los impíos, hermano. No vaya con los hijos del diablo. Vaya con los hijos de Dios, pero que sean sabios, porque también hay hijos de Dios que no son muy sabios, ¿va? Entonces, que el Señor también le dé ese discernimiento. Pero ¿qué luz es la que primero tenemos que buscar? La de Jesús, hermanos. Miren, yo cuando leí esto, yo nunca había entendido esto. Yo, puchicas, ¿qué grado de conexión tenía Pablo con el Espíritu Santo, que supo oír la voz del Espíritu y no moverse a donde Dios no quería? O sea, le dijo al diablo, papadito, ya sé que me quedé llevar por donde no debo de ir. Y hermanos, nosotros muchas veces, casi siempre caemos en ese error. Oímos al otro, ese señor, va, que nos estorba la vida y nuestro crecimiento. Y hacemos lo que no tenemos que hacer. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Nos equivocamos. ¿Por qué? Porque encendimos una lámpara propia. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Vamos a pagar un precio de haber encendido nuestra propia lámpara. Y por eso es que muchas veces, ¿qué sucede? Pagamos las consecuencias. Y a veces son tremendas, hermano. Tremendas. Usted es cristiano y de pronto llega a un lugar donde el pisto va y viene y usted mira que no hay mucho control y dice usted, aquí me puedo llevar yo 100 pesos, 1000 pesos y no hay problema. Y se lo lleva. Hermanos, ya está en las iglesias, pasa. Fíjense que les voy a contar una anécdota. Nosotros venimos de una iglesia muy grande y en las iglesias grandes eso pasa. Con los diezmos y las ofrendas no le tienen temor a Dios los hermanos. Y son hermanos. Fíjense que uno de los problemas que se descubrió era que algunos hermanitos que contaban ofrenda se llevaban algunos chequecitos, fíjense, y los cobraban ellos.
Pero como, ¿qué dice la palabra? Que el Señor, ¿qué? Está en lo oculto y en lo oscuro. Y Él saca a la luz las cosas. Pues un día ustedes, una persona llamó a la iglesia y dijo, miren, fíjense que yo doy un chequecito de 50,000 pesos. Pero fíjense que no lo cobró la iglesia. Lo cobró una persona con DPI tal y tal y tal y tal. Hermanos, el que estaba, uno de los que contaba la ofrenda, se llevó el cheque y pagó su precio, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque se va la tentación. Porque él encendió su lámpara, ¿va?, de su razonamiento. ¿Quién me va a descubrir con esto si en esta iglesia entran pistales? Ni cuenta se van a dar. ¡Ja! La iglesia tal vez no, pero el Señor sí. Y ese dinero es sagrado, hermanos. Porque en la palabra, ¿qué dice? En la Biblia dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Salmo 119, 5. Entonces, hermano, ¿quién va a alumbrar nuestra vida en la oscuridad? ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién es esa luz, hermanos? Es Cristo. Es el único que nos puede cambiar el corazón. Es el único que puede cambiar cuando Él también lo considera conveniente nuestras circunstancias. Y es cierto, hermanos, hay gente que en la vida pasan años de años y no pasa nada. Pero son de esos misterios que no podemos revelar. Porque nosotros no conocemos su corazón. Puede ser que en su corazón o Él en el pasado encendió su lámpara y tampoco nos va a contar, ¿va? Pero para el Señor no está oculto. Miren las consecuencias de encender nuestra lámpara. Abraham, para traerlo al contexto actual. Abraham, el Señor le había dicho que le iba a dar un hijo y todas las cosas. Ustedes conocen bien esa historia. ¿Qué hizo Sara y Abraham? Le dijo, mira, mejor tener un hijo con mi esclava, porque aquí el Señor no hay modo. ¿Por qué se cansó de esperar? ¿No le parece a usted muy familiar esa situación? Que nos cansamos de esperar y de pronto empezamos nosotros a hacerlo, a encender nuestro fuego y no esperamos el fuego del Espíritu Santo, no esperamos oír la voz de Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Ismael e Israel. Consecuencias, hermano, la guerra que no hay modo que termine. Nosotros sabemos cómo va a terminar, ¿va? Pero miren, ahí siguen, como decimos en buen chapín, ahí siguen los tunazos, ¿va? ¿Por qué? Porque se pagó un precio de haber encendido una lámpara propia en el pasado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener fe, tener cuidado, saber oír la voz del Espíritu Santo. Aprendamos a oír la voz del Espíritu Santo porque ya está dentro de nosotros. Cosa difícil, hermanos. Aprendamos a ejercitar el músculo de nuestra fe. Yo sé que también es difícil, hermano, porque igual ando yo que ustedes, cayendo y levantándome. Pero ¿saben qué es lo importante? Que sigamos dando la buena batalla de la fe. Que no nos demos por vencido. Porque el Señor nos lo dejó anunciado. Yo no es la primera predica donde se los digo, ¿va? Porque a veces ya me parezco, ahí anoche en la serie le dice, bueno, ahí como decimos en Chapín, le echaron salsa a los tacos, ¿va? Que cuando llega Samuel con la familia de David dice, bueno, ¿y ahora qué malo hicimos? Dice al profeta. Bueno, esa es una libertad que se tomaron en el guión, ¿va? Pero no quiero que me miren así, ¿va? Porque yo lo he repetido en varias predicas, ¿va? El Señor siempre nos lo dijo, nos lo anunció y lo tenemos que tener claro, hermano. En este mundo tendréis aflicción. Esto tenemos que tenerlo claro. Aquí
no solo es miel, sino que también hay abejas que nos pican. Pero, ¿qué más dijo el Señor Jesucristo? Pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Entonces, conclusión, hermanos, no hay oscuridad eterna para los que confían en el Señor. Porque al final de cuentas, Señor, el Señor nos bendice, el Señor nos ama. Y nosotros sabemos a dónde vamos. Aunque en este mundo pasemos por esos periodos tan difíciles, en los que el Señor quiere que nosotros conozcamos su carácter, que conozcamos sus misterios, que le creamos aunque no entendamos. Un gentío dejó de creer en Dios, ustedes y muchos israelitas también. ¿Por qué? Por el holocausto. ¿Cómo Dios permitió que hicieran semejante cosa? Pues eso es un misterio del Señor. Él sabe por qué lo hizo. Tenía un propósito. Y yo creo que uno de los propósitos después del holocausto fue que se fundara el Estado de Israel, ¿va? Porque medio mundo le entró cargo de conciencia, porque la mayoría de las naciones se hicieron de la vista gorda de lo que estaba haciendo Hitler. Bueno, ahí hubo un propósito de Dios. Yo así lo entiendo. Puede ser que hayan más. Así que nosotros, hermanos, clamemos y digamos: Señor, quiero verte en medio de esta oscuridad. Señor, quiero ver tu rostro. Clamemos esto, hermanos. Porque, hermanos, algún día nos veremos con el Señor cara a cara. Y ahí ya no habrá dolor, ahí no habrá tinieblas, ahí la oscuridad desapareció. ¿Por qué? Porque Él será nuestro sol. Ahí miren, lo que va a prevalecer es la luz, porque además ahí ya no va a haber sol, porque Dios, nuestro Padre Creador, y ese Dios en tres personas, Él es la luz. Entonces ahí ya no hay necesidad de un elemento material. Porque, hermanos, si perdemos la conexión con el Señor, morimos espiritualmente. Y muchos de nosotros hemos muerto espiritualmente muchas veces. Ya dejemos ese sub y baja, hermanos. Propongámonos ya no estar muriendo espiritualmente cada vez que nos va, como decimos en buen chapín, como en feria. O no encontramos las respuestas que queremos. Esperemos, confiemos en el Señor. Y no permitamos que la oscuridad inunde nuestra mente y nuestro corazón. Y no nos desconectemos de Él. Porque Satanás aprovecha todo eso. Y aprovecha para desconectarnos, para que perdamos esa conexión. Que hagamos cortocircuito, hermanos, y vayamos en un sube y baja en la vida, en nuestra fe cristiana. Miren, por eso dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Por eso es que vemos hombres tan grandes de fe. ¿A ustedes no les gusta ver bibliografías de hombres de fe? A mí me encantan. No he logrado, pues todavía creo que no he aprendido muy bien de ellos, ¿va? Pero hermanos, chicas, este sí, a pesar de todo lo que le hicieron, siguió firme. Miren los cristianos primitivos, los tiraban a los leones y cantando y alabando al Señor, y sabían que se los iban a comer los leones. O sabían que los iban a quemar vivos, iban a servir en las calles de Roma de antorchas. Y alababan y glorificaban a Dios. Entonces, hermanos, no nos desconectemos. Hermanos, no cortemos el suministro de energía que es Cristo en nuestras vidas. Hermanos, recurramos a ese generador eterno de energía espiritual que es Cristo. Y oigamos su voz, que es la que nos va a guiar. Encendamos la lámpara, pero la lámpara de Jesús, no nuestra lámpara, hermanos. Entonces, hermanos,
busquemos continuamente la luz de Jesús, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, no me quiero extender más porque les cuento que mi esposa me dijo que no se los dijera, pero se los voy a decir. Solo llegué a la mitad de la predica. Les cuento. Pero para la próxima les tengo la segunda parte, porque hoy no les hablé de su corazoncito y del mío. De cuando les recuerdan que les cité que quién conocerá el corazón humano y qué sale del corazón, pues toda esa parte es la que me falta, hermanos. Pero quería ver, bueno, mi lámpara creo que se equivocó, porque el Señor me dijo, mira, es que está el relojito también. Entonces, hermanos, demos gloria a Dios por este precioso momento, por su palabra y sobre todo, hermanos, que veamos su luz, y que encendamos la lámpara de Jesús y que sea lámpara que guíe nuestros pasos, hermano. Porque las lámparas antiguas no alumbraban muy lejos, alumbraban poquito. Las lámparas antiguas alumbraban poquito. Entonces había que ir midiendo los pasos, esperando que esa lámpara que van a alumbrar el siguiente paso. Así seamos nosotros en nuestra vida, hermanos. Esperemos que la luz de Jesús, que el Espíritu Santo y su palabra nos guíen, nos hablen, y así vamos a dar pasos seguros, hermanos. No nos vamos a tropezar, no vamos a caer en un hoyo, y vamos a aprender a tener paciencia, a ejercitar nuestra fe, y el Señor nos va a recompensar, hermanos, y nos va a ir revelando sus secretos, sus misterios, y eso, hermanos, nos hará mejores hijos de Dios, nos hará vivir más contentos en nuestro espíritu, nos dará paz. Y sobre todo, hermanos, nos va a hacer libres. Pero libres de verdad. No del diente al labio como lo decimos muchas veces. Oremos, hermanos. Padre y